La Galería de Creencias y la Protección del Cambio. Bienvenido a este podcast número 2 de León Asesor, llamado Un Rugido de Conciencia. Y en este encuentro número 2 es motivo de celebración por varias razones. Primero, por la continuidad, mantener vivas las ideas, manifestarlas. Segundo, por la conexión, porque estamos conectados y es indiscutible. Y tercero, por la vida, porque gracias a la vida podemos avanzar juntos, podemos avanzar unidos. Así que hoy estaremos conversando sobre la galería de creencias y la autoprotección del cambio desde puntos de vista interesantes. Y también estaremos conversando sobre la noticia positiva del día y nuestro pensamiento estoico. Sin embargo, recuerda que estas son las tres partes de este podcast: la noticia positiva del día, el tema correspondiente y nuestro pensamiento estoico de despedida, pero le vamos a agregar algo muy especial, denominado Misterios de mi Tierra. Quédate hasta el final, que esto se pone bueno. Y bueno, como se está haciendo costumbre en estos podcasts, un rugido de conciencia de León Asesor, antes de entrar en materia es momento de ingresar en el punto de las noticias favorables o positivas del mundo. Y es que aunque el mundo esté matemáticamente planificado casi en su totalidad, sí existen sucesos y procesos que vienen desde la luz divina que nos compone. Y uno de ellos tiene que ver, el que vamos a mencionar hoy, se trata de las características positivas del TDAH. El TDAH también tiene muchos aspectos positivos, es indudable, y con un buen abordaje, con un abordaje adecuado, pueden ser potenciados, ya que estos niños tienen respuesta alta a estímulos positivos. Si nos fijamos bien, no es tan terrible tener un TDAH. Tienen innumerables características positivas que le pueden llevar en el futuro a ser grandes genios. La creatividad y originalidad suelen ser una de las principales características, pero al igual que tienen un sinfín de desventajas, por llamarlas desventajas de alguna manera, también tienen un sinfín de maravillosas características, y hoy un rugido de conciencia va a mostrarte cuáles son las características del TDAH en este tema de entrada, esta primera parte de entrada de un rugido de conciencia relacionada con las noticias positivas del mundo. Entonces, características favorables o positivas del TDAH: son ambiciosos, quieren ser todo cuando sean mayores, son buenos para hablar en público, son buenos en las relaciones públicas, son capaces de ver un orden en el caos. Esto puede sonarte contraproducente o contrario a las ideas o pensamientos que podamos tener de este tipo de neurodivergencia, que para mí no es una enfermedad, ni es un síndrome, para mí es neurodivergencia. El hecho de que sean ambiciosos y de que quieran lograr grandes cosas en la vida es porque de alguna manera se sienten capaces para ello. Eso es altamente positivo. Son buenos para hablar en público. Quizás tengan pocos inconvenientes al momento de desarrollar sus habilidades sociales, sus relaciones interpersonales, ¿ok? En algunos casos puede ser muy complejo, pero sin embargo está catalogado como una de las características favorables. Son buenos en las relaciones públicas, son capaces de ver un orden en el caos, es decir, que no son dramáticos. Son buenos ante los cambios, son grandes generadores de ideas, son compasivos consigo mismos y con los demás. ¿Y cuánta falta hace tener personas compasivas en nuestra vida? Son hábiles para solucionar problemas, son creativos, ¿ok? La habilidad para solucionar problemas tiene que ver con la creatividad, porque el creativo no es el que pinta más bonito ni el que se viste a la moda, sino el que crea soluciones. Siempre están dispuestos a ayudar, siempre están dispuestos a hacer amigos y siempre están dispuestos a probar y aprender cosas nuevas, lo que lo lleva
a estimular un proceso de neurogénesis en sí mismos, porque la neurogénesis, que es un proceso orgánico de producción de neuronas nuevas, está relacionado con la experiencia de cosas novedosas, lo nuevo, lugares nuevos, personas nuevas, ¿ok? Entonces, qué favorable que las personas con esta neurodivergencia llamada TDAH tienen esta capacidad. Siempre buscan caminos alternativos hacia un fin, son creativos, se preocupan mucho por su familia, tienen buena reacción en situaciones de emergencia, tienen buena capacidad para enfrentarse a situaciones difíciles, tienen la habilidad de encontrar caminos para superar obstáculos, tienen soluciones ocurrentes para resolver problemas. Hay un sentido del humor allí muy particular en ellos, pero eso es un tema para otro podcast, ¿ok? Tienen soluciones ocurrentes para los problemas, tienen gran sentido del humor, tienen una gran memoria visual, tienen un buen procesamiento de información por imágenes. Esas son, tienen capacidades visuales, tienen una personalidad atractiva, pueden hablar de muchas cosas al mismo tiempo, pueden llevar a cabo muchos proyectos al mismo tiempo, miran las situaciones desde todos los ángulos, necesitan dormir menos que los demás, evolucionan constantemente y perdonan fácilmente. Qué interesante y especial esto. Además son ambiciosos, apasionados, aventureros, cálidos, colaboradores, compasivos, creativos, curiosos, divertidos, empáticos, espontáneos, extrovertidos, flexibles, graciosos, honestos, imaginativos, ingeniosos, inteligentes, intuitivos, inventivos, leales, optimistas, persistentes, pragmáticos, resistentes, tenaces, tolerantes, trabajadores, sinceros, valientes, versátiles, visionarios, pero sobre todo, siempre están llenos de energía. Qué especial describir lo que hemos etiquetado, lo que hemos diagnosticado y lo que hemos ubicado dentro de lo que es personas con requerimientos especiales o específicos, pero es que son neurodivergentes, y qué bonito describirlo desde este punto de vista. Y así funcionamos en León Asesor. Hay que buscarle el sentido ideal, productivo y favorable a tu pensamiento y emoción de todo lo que te rodea, ¿ok? Ahora pasamos a nuestro tema de esta entrega de Un Rugido de Conciencia, y aquí resulta prudente destacar que la mayor parte del control en nuestra vida está relacionado con lo que ocurre a nuestro alrededor y con lo que procesamos al respecto. Es decir, lo que vives, experimentas, lees, consumes y escuchas puede ingresar directo a tu inconsciente y desarrollar de esta forma un patrón conductual y mental invisible para ti, pero perceptible en el tiempo y la repetición. Todo esto siembra, crea y desarrolla los sistemas de creencias o galerías de creencias, las cuales son nuestras ideas sobre nosotros mismos y el funcionamiento del mundo. Estas ideas dirigen nuestras decisiones, emociones, pensamientos, conductas. Cada movimiento que ejecutas proviene de una parte profunda de ti, y esto a su vez se relaciona con el mundo de información en el cual crecimos. Fíjate bien cómo la información que por interacción con el entorno se va desarrollando en tu interior la vas procesando de una manera específica, y cómo esto va sentando las bases de un modelo direccional de acción a nivel de personalidad en ti. El inconsciente te controla, eso es indiscutible, pero vamos a seguir profundizando porque no es tan sencillo como decirlo, ¿no? Estas ideas pueden protegerte, controlarte, motivarte, impulsarte, bloquear lo que quieras o no lograr en tu camino. Por esto resulta interesante, revelador y de alta liberación aprender a observar y descifrar las señales de nuestra existencia. Cuando hablamos de cambio, hacemos referencia a un proceso de transformación en el cual básicamente se transforman las condiciones internas y externas. Tenemos que experimentar una nueva realidad, y para experimentar nuevas realidades se van transformando las condiciones internas y externas.
Como en el caso de la oruga, por ejemplo, que se convierte en mariposa, la transformación es interna, física, pero también se relaciona con el exterior, pues pasa de arrastrarse a volar y contemplar una nueva realidad. Sin embargo, en nuestra condición humana los cambios están basados muchas veces en el entorno y otras tantas veces en nuestra mente y pensamiento. Y es allí donde la galería de creencias nos protege del cambio. Oye, qué especial compartir con ustedes este tipo de información, porque más allá del tipo de palabras que estamos utilizando, la manera de explicártelo y cómo te conectas con esta información, lo que queremos decirte es que muchas veces las dificultades de la vida no están allí porque realmente Dios la tiene agarrada con nosotros o porque somos unos inútiles o porque simplemente no podemos hacer las cosas bien. Es que hay una macroprogramación a nivel de pensamiento colectivo en el mundo que te conduce a tener a su vez una programación inconsciente individual, obviamente en ti, y esto te genera los resultados que tú tienes. Entonces conscientemente queremos lograr muchas cosas, ayudar a los demás, ayudarnos a nosotros mismos, hacer lo que podemos catalogar como el bien, pero en el fondo algo pasa, que no logramos llegar a hacerlo bien, ¿ok? Y resulta súper interesante desarrollar este tipo de informaciones para que podamos ir paso a paso abriendo el ojo de la autoobservación para entender por qué tenemos los resultados que tenemos, ¿ok? Inconscientemente hemos aprendido a evadir los cambios. A nivel global, el ser humano fue moldeado y programado para preservar la cultura y los sitios de origen, además de observar los asentamientos, pueblos, ciudades, caseríos, como lugares de vida, diversión y compartir. La familia, la escuela, la religión y sociedad tienen bases activas de operaciones en relación a las ciudades, pueblos y culturas, siendo motivo de curiosidad porque de alguna forma se ha evadido la enseñanza basada en la libre exploración de los espacios físicos terrestres. Lo voy a plantear a manera de pregunta. ¿Por qué de alguna forma se ha evadido la enseñanza basada en la libre exploración de los espacios físicos terrestres? Pensemos un poco, ¿no? Sin darnos cuenta, aprendimos a vivir en la comodidad de las jaulas colectivas llamadas ciudades, pueblos, regiones, países. El ser nómada fue desapareciendo y hoy día es visto como algo fuera de toda lógica y entendimiento. Realmente cualquier análisis amoroso que se le pueda otorgar a ese antiguo estilo de vida basado en ser nómada hoy en día está satanizado, por decirlo de alguna forma. Pero en realidad es que inconscientemente hemos sido ingresados en cajas mentales con estilos de vida basados en seguridad y comodidad. Abandonar la tribu, las regiones, explorar y cambiar cada segundo del día es un trabajo que no todos están dispuestos a hacer, pues su inconsciente no se los permite. Tomando en cuenta que estas programaciones provienen de afuera, del colectivo. Y cuando hablamos de cambios más sencillos como la adopción de nuevos hábitos, mudanzas, cambios de entorno, amistades, estudios, carreras, trabajos, entre otros, también resulta complicado para la mayoría de las personas, obviamente. Recuerda que no se trata de que tú no seas capaz. Se trata muchas veces de que externa e internamente están dadas todas las condiciones para que tú estés programado y funciones de una manera específica. Pues vuelvo y te repito, algo en tu interior te conduce a sobrepensar y decidir por el cambio que provea la menos cantidad de riesgo posible. Siempre vamos a buscar la manera de tomar o de asumir riesgos, pero ¿qué tipo de riesgos? Posiblemente el mejor riesgo posible. En eso se basan nuestras decisiones, porque nuestras decisiones están basadas en la programación de nuestro inconsciente, que a su vez está basado en la programación del inconsciente planetario.
siendo así aún más visible el hecho de que nuestras galerías de creencias nos protegen del cambio. Por eso cuesta dejar adicciones, porque las mismas se vuelven un patrón repetitivo no controlado, un proceso biológico que a nivel neuronal controla nuestras acciones. Por eso también cuesta dejar de procrastinar, dejar de comer de la misma manera, o cuesta empezar a comer de una manera distinta, alimentarse sanamente, hacer o no hacer ejercicio, en fin. Todo lo que representa un cambio para ti será filtrado primero por tu galería de creencias. Todo lo que pase por tu mente, sea un cambio o no, sea el fin de una época o el inicio de otra, pero absolutamente todo va a ser filtrado por tu inconsciente, porque la mayor cantidad de información sobre ti se encuentra guardada en esas galerías de creencias. Y para ingresar en esas galerías de creencias existen varias vías y métodos. Simplemente te invito a investigar. Para cerrar en este tema interesante sobre las galerías de creencias, voy a mostrarte una idea muy clara y específica, y la cual tiene que ver con el hecho de que cuando te aprendes a observar a ti mismo, cuando desarrollas lo que es la autoobservación y te encuentras con el autoconocimiento, con el autodescubrimiento, comienzas a darte cuenta de cuáles son esas ideas que de alguna forma te han controlado toda la vida. Tu manera de comer, incluso muchas cosas que haces provienen del inconsciente, pero no nos damos cuenta. Darse cuenta es hacerse consciente. Y cuando tú te das cuenta de las cosas y te das cuenta de cómo has venido funcionando los últimos años, también te das cuenta de por qué ha sido de esta forma. Y entonces ahí salimos de la autoobservación y comenzamos a observar el mundo tal cual es, el mundo familiar, el mundo cultural colectivo del pueblo en el cual te desarrollaste, tu ciudad, tu país. Y luego comienzas a observar la región, los continentes, y cuando observas el mundo, comienzas a conectar los puntos y los hilos de tu existencia, y todo el sentido muy clarificado aparece frente a ti. Pero para eso tenemos que llegar a ser profundamente conscientes, porque nuestras creencias empiezan a quebrarse, nuestra realidad empieza a caerse, a derrumbarse, y entramos en un proceso de creación de la realidad en base al nuevo conocimiento y aprendizaje que vamos adquiriendo. Quizás no sea nada sencillo, pero lo cierto es que es un mejor camino que el continuar a ciegas, viviendo de la misma forma, pensando y sintiendo de la misma forma, y que simplemente tú te conviertas en tu propia cárcel. Este fue el tema de Un rugido de conciencia, la galería de creencias y el cambio. Y tenemos que seguir avanzando, y seguimos avanzando, pues este podcast tiene 4 partes y hoy entramos a inaugurar la parte de los misterios de mi tierra. Es la nueva sección de mi podcast, pues mi tierra Venezuela es extremadamente rica desde diferentes puntos de vista. Y una de las riquezas que a mí más me atrapa es la riqueza histórica que tiene, ¿no? Entonces vamos a profundizar en una de las historias venezolanas que me ha llamado la atención desde niño cuando la descubrí, pues resulta bastante perturbadora, pero también es interesante. Entonces, el día es parte de la noche es parte del día, la luz y la oscuridad se van integrando para unificarnos con la vida misma y la existencia. Así que también podemos conversar sobre este tipo de historias que a los venezolanos nos parece atractivo, y así vamos inyectándole algo de dinamismo a un rugido de conciencia. Entonces, vamos a ingresar en la historia de esta parte de nuestro podcast llamada El Dr. Kanoch. Esta es una de las leyendas más conocidas de Venezuela, particularmente en la región de Galipán, Estado Miranda, al norte de mi país. La narración se centra en los misterios que rodean a la figura del Dr. Kanoch, un médico alemán que vivió en el siglo XIX. La leyenda gira en torno a sus turbadoras prácticas como embalsamador.
Cuenta la narración que a mediados del siglo XIX llegó a Venezuela un doctor alemán que se afincó en La Guaira para asistir a los alemanes residentes allí. El doctor Canoch tenía una obsesión por evitar la descomposición de los cadáveres. Esto hizo que experimentaran diferentes técnicas de embalsamamiento. Pronto encontró la manera inyectando un líquido en el torrente sanguíneo que permitía que los cadáveres permanecieran en buen estado sin necesidad de extraer los órganos. Cuentan que experimentaba con cuerpos de soldados no reclamados en la Guerra Federal, también con personalidades de la época como Tomás Lander o el presidente Francisco Linares Alcántara. También embalsamó a sus perros, a quienes puso en la entrada de su mausoleo. El secreto de ese líquido jamás se supo. Cuenta la leyenda que muchas personas trataron de invadir ese espacio donde él vivió. Él llegó a construir una mansión con inclinaciones al estilo gótico en el Cerro del Ávila, en aquel tiempo llamado Cerro del Ávila. Para todos los venezolanos, Ávila de corazón, porque así es que estamos familiarizados con esa parte, ¿no? Pero en esa zona él tenía una mansión y dicen que con las plantas que estaban alrededor de esa mansión, él logró desarrollar ese líquido embalsamador para mantener a los cadáveres, como dice la historia, sin extraer sus órganos, de manera permanente momificar a los cadáveres. Muchos estudiantes o muchas personas lograron entrar allí a buscar esos libros, a buscar esas fórmulas secretas, pero eso jamás se encontró. Una parte de la historia también afirma que a él lo encontraron embalsamado dentro de su misma mansión. Esto fue la historia de Misterios de mi Tierra. Te dejo para que investigues mucho más sobre la leyenda del Dr. Canoch. De hecho, la leyenda del rock venezolano tiene esa historia en versión heavy metal. Así que nosotros tenemos que avanzar en un rugido de conciencia porque estamos dedicados a darte información de interés que semana a semana permita el abrir del ojo de la conciencia en ti, que te permita observar realmente cómo es el mundo tuyo, cómo es tu mundo interno y cómo es el mundo que te rodea. Estamos aquí para ayudarte a que encuentres el camino de la independencia emocional. Así que bien, entramos en la cuarta y última parte de este podcast, un rugido de conciencia de la marca León Asesor, y tiene que ver con la frase estoica de la semana. Siempre utilizamos una frase estoica para cerrar nuestros podcasts. Y esta frase es de Cicerón: no basta con alcanzar la sabiduría, también es necesario utilizarla. Definitivamente, cuando tú encuentras muchísima información y te quedas con esa información engavetada, simplemente lo que vas a obtener es tener conocimiento, pero no vas a estar conectado con la sabiduría. El conocimiento basado en la experiencia es lo que te conduce a la sabiduría, y esto es lo que este personaje nos está queriendo decir. ¿Ok? Simplemente real. ¿Sabes muchas cosas? No. Tú conoces muchas cosas porque tienes el conocimiento de muchas cosas, pero mientras no las apliques y no las experimentes, te vas a quedar sin saberlas. Saber, de saberlo, de sabio, de sabiduría. Sabemos las cosas cuando ya las hemos experimentado. Qué interesante todo esto. Simplemente la invitación a que aprendas todo lo positivo que tengas que aprender, pero que a su vez busque la manera de aplicarlo para ti y para los demás, porque en esto consiste la vida y la evolución del ser humano. Y con esta grata información muy interesante, el programa del encuentro del día de hoy, nos paseamos por diversidad de informaciones y todas van sumando alimento para ese gusanito de la curiosidad que seguramente está por allí. No olvides suscribirte a mi canal, comparte este video y este podcast con todas las personas que tú creen que lo estén necesitando, con aquellas personas que estén resonando con esta información. Dale like al video, coméntalo, dame tu opinión y forma parte de la gran aventura de generar cambios. Únete a nuestra comunidad y visita el mejor sitio para la claridad del pensamiento, www.leonasesor.com.
www.leonasesor.com. León Asesor se despide, yo soy tu servidor Álvaro León Abreu y esto es Un Rugido de Conciencia. Nos encontramos en el siguiente podcast en Spotify, puedes escucharlo allí y también observar el video, obviamente en nuestro canal de YouTube, Un Rugido de Conciencia. Como siempre te mando un fuerte abrazo de luz y que la fuerza te acompañe.